Bienvenidos a otro episodio de podcast con el doctor Gustavo Montoya. Lo hemos traído acá en Guías Médicas para conversar un tema que es importante para los papás, los padres que tenemos hijos, y se trata de la escoliosis en la adolescencia. Creo que es un tema muy interesante porque nos va a ayudar tanto papás que están viendo este video como adolescentes, que las preguntas que vamos a hacer acá pueden significar mucho para ayudar a detectar una posible escoliosis en la adolescencia. Bienvenido, doctor Montoya, a este espacio nuevamente para hablar sobre la escoliosis en la adolescencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos aquí poder compartir con el público algo acerca de la escoliosis y de lo importante que es la detección temprana. Excelente, doctor. Vamos a comenzar desde el punto de vista como padres. Usted que es padre, tiene 2 hijos, yo también tengo 2 hijos, y generalmente nosotros que vemos nuestros hijos crecer, ¿qué señales nosotros podemos identificar como papás que puedan darnos esa luz de decir, oye, algo está pasando, ya sea en el crecimiento, ya sea en la postura? Explíquenos un poco sobre cómo papás podemos identificar estos signos en los niños. Bueno, la escoliosis en el adolescente, primero definimos escoliosis. Escoliosis es una curvatura normal de la columna. La columna vista de frente debe verse siempre en una sola línea recta. En escoliosis la vemos en una forma, ya sea de una S o de una C, lo cual no es lo adecuado. Esta curvatura no es anormal y muchas veces empieza a producirse en la adolescencia de los chicos, generalmente en los niños varones entre los 10 a 11 años y en las niñas después de que tengan su primera menstruación. Los chicos empiezan a sentir dolores en la parte de la espalda, ya sea en la parte alta o en la parte de la cintura. Empiezan a verse ellos mismos como doblados y el papá se da cuenta de que los chicos empiezan a estar doblados, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero se empieza a ver un hombro más alto que el otro. Generalmente estos primeros síntomas pueden venir acompañados de dolor y generalmente es el dolor lo que hace que las personas, que los niños le digan a los padres y que vayan a buscar ayuda profesional al respecto. Ahora una pregunta con relación a la etiología de la enfermedad o los orígenes o lo que lo causa. ¿Se puede decir que es algo hereditario o es algo que se adquiere? No lo sé. Okay, hay muchas teorías al respecto, se habla mucho que sea algo hereditario, que sea algo que tiene que ver con el medio ambiente, con el ambiente de la persona, que sea algo que tenga que ver con la actividad física de la persona. Sin embargo, en realidad el origen real no es algo que se haya podido determinar por la ciencia. Por eso utilizamos la palabra idiopática. Idiopática quiere decir que no sabemos de dónde viene. Y la escoliosis en los adolescentes generalmente es una escoliosis idiopática. Existen otros tipos de escoliosis diferentes a la idiopática, pero esas son mucho más claras en sus síntomas y generalmente no se confunden una con la otra. ¿Y cómo ustedes logran diagnosticar? ¿Cómo se dan cuenta, por ejemplo, que llega un papá preocupado? Mira, mi hijo tiene estos síntomas. ¿Cómo ustedes, qué exámenes realizan? Bueno, generalmente el diagnóstico inicial se da con el examen, la historia clínica del niño. Un niño que era totalmente sano, jugaba, brincaba y de pronto empezó a tener molestias, dolores y el papá lo ve que está desnivelado, está curvado hacia su lado. Y realizamos el examen físico, un examen físico con ciencia, con varias pruebas que hacemos nosotros, como por ejemplo la prueba del test de Adams, que consiste en que la persona se dobla como si fuese a agarrar algo del suelo. Okay. Y nosotros vemos la curvatura de la espalda. Si vemos que la curvatura en algún momento hace algún tipo de joroba, la sospecha es muy alta de que está haciendo una escoliosis, entre otras pruebas que se le hacen de este tipo. Ahora bien, ¿la escoliosis puede desaparecer sola con el crecimiento o es obligatorio abordarla y darle seguimiento? Cuando es una escoliosis real, una escoliosis degenerativa real, ya definido que no sea algo mala postura o alguna otra cosa del niño, no se va a ir sola. Sin embargo, existen muchos tratamientos y métodos para evitar que progrese a una escoliosis que pueda hacerle un daño a la persona para el resto de su vida. Por ejemplo, deme un ejemplo de algún tratamiento mínimamente invasivo o poco invasivo, que no sea cirugía, vamos a decirlo así. Okay. Se puede utilizar, hacerle a los pacientes como tratamiento fisioterapia para ayudarlos a fortalecer la espalda. Se puede hacer ejercicio, el ejercicio ayuda mucho para que las escoliosis no progresen. En algunos casos se pueden utilizar corsés que evitan que la curvatura siga progresando en forma rápida. ¿Qué tipo, aprovechando el comentario sobre los ejercicios, doctor, qué ejercicio nos recomendaría a la audiencia
Y a los adolescentes que quizás puedan estar escuchando este pequeño extracto, ¿qué ejercicios pueden hacer? En realidad no hay ninguna contraindicación para hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante. Pero hay que tener un cuidado de no sobreforzar la parte muscular, sobre todo la espalda. Una persona con escoliosis, lo más recomendable son ejercicios que fortalezcan los músculos alrededor de la columna vertebral, como por ejemplo la natación, la caminata, trotar, son los más adecuados. No se trata de que haya ninguna restricción, los niños pueden hacer la gran mayoría de sus deportes, sin embargo tienen que tener algo de cuidado con los deportes de contacto extremo, tipo fútbol americano o rugby o fútbol, que pueden hacer algún tipo de golpe muy fuerte. Ahora, voy a hacerle una pregunta a ver si, con respecto a estas terapias, por ejemplo, alternativas, yoga, pilates, ¿usted cree que son buenas para, no corregir, sino para aliviar dolores también? Ok. Los ejemplos que me das de yoga y pilates son disciplinas que, aparte de su filosofía, utilizan mucho el estiramiento muscular. Y el estiramiento muscular en sí ayuda a manejar estas lesiones. Sin embargo, no podemos irnos 100% por ramas holísticas. Hay muchas cosas que hay que tener. Es una combinación. Es una combinación, exactamente. Es correcto, pero sí logra ayudar a... Puede ayudar, pero no te puedes solamente afianzar que haciendo pilates o haciendo ese tipo de cosas, la persona no va a avanzar la curva de la escoliosis porque no puede avanzar. Y partiendo del punto de vista que me está comentando de que es idiopática, ¿la escoliosis puede avanzar o se puede detener en la adolescencia? Estamos hablando de los adolescentes. Usted que, la escoliosis puede avanzar. Cuando se detecta, una de las pruebas que le hacemos es la medición en las rayos X de cuál es el ángulo de curva que tiene. Ese ángulo de curva hay que vigilarlo, porque generalmente puede avanzar si no se hace nada al respecto. Los tratamientos y medicaciones y intervenciones que se hagan a la persona son para evitar que la curvatura avance en una forma muy rápida o muy pronunciada. Porque una curvatura de escoliosis muy pronunciada sí puede producir verdaderos problemas de salud. O sea, limitaciones completamente. Limitaciones respiratorias y limitaciones en otros órganos internos. Ahora, para aquellas personas que padecen de escoliosis, y esto de manera general, estuve investigando un poco sobre el tema de cómo dormir con escoliosis. ¿Existe una forma adecuada de dormir con escoliosis? Las recomendaciones nos hablan acerca de que debemos dormir en una cama ortopédica, una cama dura. Okay, está prohibido dormir boca abajo. Okay. Generalmente se recomienda dormir sobre tu costado izquierdo. Sin embargo, a algunas personas la escoliosis no le permite dormir sobre su costado izquierdo. Entonces puedes dormir boca arriba. Es muy importante que a la hora de dormir tengas el apoyo indicado en la cama, okay, y que tú utilices una almohada que te permita mantener la columna lo más recta posible durante la noche. Que tu cuello no caiga hacia un lado, que las piernas estén a la misma altura. Por eso algunas veces se recomienda a algunas personas que pongan una almohada entre las piernas. Todo eso buscando que la columna esté lo más recta posible. Excelente. Gracias, doctor, por todas estas recomendaciones que nos acaba de dar. Y el doctor en su consulta obviamente va a poder explicar mucho mejor y a detalle con ejemplos, con las almohadas y la fisioterapia, porque esto es importante. A veces se dice que hay que hacer fisioterapia, pero no se dice cuál. Pero sabemos que es importante que la evaluación de cada persona es importante para determinar los ejercicios, los tratamientos que se le van a aplicar, y eso es algo que es necesario que la persona vaya a consulta. Y también, concluyendo un poco, es que el adolescente que se le descubre o se le diagnostica una escoliosis, sabemos que se debe monitorear, ¿correcto? Esa es una de las conclusiones importantes que hay que dejar claro, de que una vez detectado se debe monitorear y controlar en el tiempo y ver hasta qué punto pueda ser limitativo en sus funciones diarias. Muchas gracias, doctor. Y a la audiencia, que si tiene alguna pregunta adicional con respecto a la escoliosis en la adolescencia, con gusto déjenla en los comentarios, que el doctor Gustavo Montoya, especialista en ortopedia, la va a contestar. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, y cualquier pregunta y cualquier duda, estamos en la consulta. Como dijo
Jefferson, soy ortopedia y traumatología, pero también soy especialista en el tratamiento de enfermedades de la columna, así que estamos para servirle siempre. Es correcto. Muchas gracias. Gracias.